El protagonista del Entre Letras de hoy firma sus obras con sus dos apellidos, Alonso Ibarrola. Es vasco, nació en San Sebastián, España, el 24 de mayo de 1934 y lo bautizaron José Manuel Alonso Ibarrola. Es escritor y periodista, actualmente tiene 84 años. En su literatura reinan la ironía como característica y el cuento corto, debí decir, como formato. Su primer libro fue publicado en el 61, cuando tenía 27 años, joven, publicó el primero. Su título es De Petris, de ese primer libro, y es precisamente de cuentos cortos, su fuerte. La crítica lo recibió como algo nuevo y sorprendente. Dijo un comentarista: el humorismo de Alonso Ibarrola no produce hilaridad en el sentido estricto de la palabra. Es una mezcla de absurdo, humano y patético que algunas veces provoca una leve sonrisa. Seguramente esto que decía un crítico es acertado y seguramente mientras sonreímos, algo nos dice que eso que acabamos de leer está hablando de nuestras propias imperfecciones, debilidades, vergüenzas, miserias. Su segundo libro salió 10 años después, fue Historias para burgueses, de ahí de hecho sale el cuento de hoy. Y el tercero, Florecillas para ciudadanos respetuosos con la ley, del 75. Recién 13 años después de ese, publicó su cuarto libro, que fue también el penúltimo y su única novela, Por mi grandísima culpa. Su quinto y último libro tiene un título que me encanta. No se puede decir impunemente te quiero en Venecia. Relatos breves, muy breves, brevísimos. Todo eso es el título. Después de ese, él mismo ha comentado que no escribe más cuentos. De hecho, escribió solo uno más como excepción. Veámoslo a él mismo y escuchémoslo. Alonso Ibarrola, entrevistado por el también escritor y periodista David Barbero en Euskal Telebista, la radio-televisión vasca. Aquí habla de relato largo y relato corto, justamente a partir de la experiencia de esta que les decía que fue su única novela. Y por mi grandísima culpa. Ah, bueno, sí, por mi grandísima culpa lo puse. Ya nos situamos en el 88, tengo ya sí, aquí, ¿no? exactamente, sí. Finalmente. Ya es mi primer relato un poco largo. Y entonces lo puse como una ironía de cuando hacíamos el acto de contrición, que se decía por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Ahora ya he observado que mi grandísima lo han eliminado. Se dice solo mi culpa, mi gran culpa, y se acabó. Y era también... Pero hay una característica, que es que ya pasa a unas dimensiones mayores en el relato, ¿no? Ese relato es la historia de un hombre que se cree que es Mario Cavaradossi, el protagonista de Tosca, de la ópera de Puccini, y que está loco y lo encierra en un manicomio. Y entonces en ese manicomio pasan cosas muy curiosas, muy graciosas o muy patéticas. ¿El cambio, digamos, de las dimensiones del relato le afecta de alguna manera? Yo pretendí luego siempre pasar al relato largo, pero reconozco mi fracaso. Pero se mueve mejor, digamos... En relato corto, en relato corto. Ante todo, no sé dialogar. Comprendo que no sé dialogar y entonces pues me gustaría dialogar quizás como Hemingway, por ejemplo, o como Graham Greene. Hace poco he visto la película El tercer hombre, que he estado en Viena haciendo un reportaje, pero no sé dialogar y siempre me he parado ahí. Como periodista, Alonso Ibarrola ha trabajado y publicado sus textos en muchísimas publicaciones de España. Cuando digo muchísimas, son muchísimas. Y en los 60 y 70 fundó varias revistas, no tuvo éxito. Algunas directamente fueron censuradas por el franquismo y otras se fundieron. Durante un tiempo de su juventud trabajó de creativo publicitario, haciendo uso de su chispa, ¿no? Que disfrutamos nosotros y disfrutaremos especialmente hoy cuando Noel interprete en su literatura. Después fue crítico televisivo el hombre y de hecho se le considera el decano de la crítica televisiva en España. Pero un día se cansó de la televisión y ya no escribió más sobre ella. Ahí, ¿qué se puso a hacer? Se puso a viajar y a escribir crónicas de viajes. Y de hecho publicó crónicas de viajes en muchos diarios y revistas y le fue muy bien con eso. Se le considera un experto de eso una vez que a ello se puso. Lo premiaron por artículos de viajes a Francia, Italia y Tahití. Sabe mucho de Tahití, estuvo mucho en Tahití, sabe mucho de Gauguin. Se pueden encontrar por ahí en internet conferencias de él a propósito de la estadía de Gauguin en Tahití y su obra ahí. Como literato, sus textos han sido adaptados para teatro y televisión muchas veces. Veámoslo ahora hablar de su humor ácido, siempre en radio televisión vasca.
su humor cambia también. Sí. Sí, no sé si se hace ya, no sé, pues más, tenía aquí más de situaciones patético-cómicas. Yo iba a decir más ácido. Pero es que la vida nos hace más ácidos, yo creo. O sea, la experiencia de vida, al final, de una bondad innata, como por ejemplo comienza Zavattini en sus relatos, a después, es que la experiencia de vida pesa. Y en la vida se descubre que la vida es muy cruel y que es muy dura y que es terrible. Eso terminas descubriendo con los años. Y eso se refleja, aunque sea en el humor, ¿no? Sí. Pero con unas... Lo intento reflejar en unas píldoras de mis relatos, lo intento. Ahora estoy en tratos con un editor porque me gustaría que se reeditaran estas historias, al menos en parte, porque ya tengo como 5 o 6 libros, pero comprendo que es difícil porque el humor negro ahora no tiene mucho futuro ni tampoco presente. Yeah. ¿Es así? Es un tipo de humor el que se hace ahora... Muy distinto. Es que además ocurre que mi humor ya no es políticamente correcto y entonces eso también, lo políticamente correcto para mí es una de las invenciones más penosas y negativas de la vida. Es una especie de censura mental que nos impide muchas veces la creatividad. Presentado el autor, vamos ahora sí a una pieza suya. El cuento que interpretará en vivo Noelia Campo, como decíamos recién, está en el libro Historias para burgueses de 1971. Con ustedes, Aterrizaje forzoso, del vasco Alonso Ibarrola. Solo se percibe un tenue zumbido en el interior del avión. Algunos pasajeros dormitan, otros leen. Pronto aterrizaremos. Minutos antes, los altavoces nos han ordenado abrocharnos los cinturones de seguridad. El avión pierde altura. Diviso una casa perdida en el campo. ¿Algún día conoceré a sus moradores? No lo creo. Demasiadas cosas estúpidas, banales y superfluas inundan mi existencia y me impedirán conocerlos personalmente. Si tuviera tiempo... Buenas tardes. Digo interrumpiendo su comida. Están todos sentados en torno a la mesa. Pasaba por aquí arriba y me he dicho... Sus miradas muestran estupor, asombro. No sería lógico. Dejemos las cosas como están. Diviso muy próximo a la pista de aterrizaje. De pronto el avión da una sacudida y remonta bruscamente el vuelo. Me siento inquieto. Una voz, la de la azafata, a través del altavoz, intenta tranquilizarnos. No ha dicho nada, algo en el tren de aterrizaje. Dentro de unos minutos lo intentaremos nuevamente. Tengo miedo. Es inútil que grite o que chille. Quiero salir. Hay que esperar, quieto, silencioso, sin ver ni pensar nada. ¿Habrá llegado mi hora? Qué estúpido resultaría morir ahora. Es imposible, no puede ser. Estas cosas se leen en los periódicos, les ocurren a los demás, pero a mí, ridículo. El avión describe un amplio círculo sobre el aeropuerto. El cielo es de un azul intenso y allí abajo está la tierra. Dios mío, qué bello que es vivir. Yo quiero vivir a costa de lo que sea. Seré pobre, seré bueno, amaré a mi mujer. No la regañaré nunca más. Perdonaré, amaré a todos. También a Pedro, que me consta que me odia. Mañana mismo lo abrazaré. Hola, Pedro, le diré. Mañana, no, hoy mismo. Desde este mismo instante, lo prometo, cuando el avión toque tierra, habrá nacido un nuevo hombre. Gozaré de todos los pequeños instantes de felicidad. Contaré los minutos, los segundos y daré las gracias por vivir. ¿A quién? A Dios, naturalmente. Sí, existe Dios, tiene que existir. ¿He dudado alguna vez? Sí, es cierto, pero ahora creo. A mis labios acuden en tropel y con dificultad algunas palabras que no logran hilvanar una oración completa. El avión ha tocado ya con su rueda la pista de aterrizaje y aminora la velocidad. ¡Viva! Grito. ¡Viva! Todos gritamos algo. Una señora gruesa me abraza, algunos palmotean. Es un buen momento para besar a la azafata. La gran ocasión. Me empundo el gabán. Estoy pletórico. ¿Dónde están los pilotos? Pregunto enérgicamente. Quiero una explicación. Exijo una explicación. Me quejaré a la compañía. No viajaré más en sus malditos aviones. Les romperé la cara a sus consejeros. Lo contaré a todos mis amigos. Con las vidas humanas no se juega, imbéciles. Mañana formularé la oportuna reclamación. Sin contemplaciones. Caiga quien caiga.